Les dije que había un color que no les iba a decir hasta ahora. I mentioned earlier that there was a color that I said to you that I wasn't going to tell you until now. Hay otra manera de ver la salvación del hombre y el camino de Jesús en las cubiertas del santuario. There is another way to see. I'm sorry. El camino de la salvación To see the weight of salvation y el camino de Cristo. and the weight of Jesus Christ. Y se los voy a mostrar ahora mismo. And I'm going to show you right away. Muy bien. La primera cubierta del santuario estaba hecha de cuero de tejones. The first cover of the sanctuary was made of The Bible says seals. seals. Seal skins. Okay. En otras, la pregunta es, ¿era un animal limpio o inmundo? The question should be whether unclean or clean animal. Unclean. Era inmundo. Unclean. Muy bien, tengan en mente eso. Keep that in mind, please. ¿Qué es el pecado inmundo? What is sin? Unclean or clean? Inmundo. Entonces, este es el significado de pecado. Muy bien. Okay. So that was what sin means. ¿Qué representa el color rojo? What represents the red color? La sangre de The Cristo. blood of Christ. ¿Qué representa el color blanco? What represents the white color? Unos dicen la pureza, pero quiero enfocarme en el significado de la justicia de Cristo. Todos están bien, pero me voy a enfocar en la justicia de Cristo. Okay. Yes. He says everybody, all of you were right when he says, the purity, but the righteousness is the one that I want to use now. The righteousness of Christ. Righteousness of Christ. Muy bien. Y detrás de la blanca And estaba behind la multicolor. ¿Se acuerdan it was the multicolor. ¿Se acuerdan que el efod del sumo sacerdote Remember the tenía ephod had the color? el color Blue, blanco, white, blanco, azul, blue, rojo y red. púrpura? and purple. Muy bien. Y ahora vamos a revisar cuando uno viene a Cristo. ¿Cómo venimos a Cristo? Now, how do we come when we come to Jesus? Unclean. Impuros, We come unclean, sinners. en pecado. We are in sin, Entonces venimos a Cristo impuros. so we come to Jesus unclean. Cuando llegamos a la puerta que es el Señor Jesús, Él nos dice que debemos morir. And we come to the door. Jesus teaches us through His gospel that we must die. ¿Y con qué nos limpia de pecado? And how does He clean us with our sins? Con la sangre de Cristo nos With limpia, with the blood of Jesus Christ, He cleans us. nos limpia de pecado. Muy bien. Clean us with His blood. Y cuando uno ha sido limpio de pecado y declara su amor por Cristo y se bautiza, And when we are coming to Jesus and receive His blood, and we confess and we go through baptism, estamos limpios pero no estamos vestidos. we are clean, but we are not dressed. Entonces Cristo viene y nos pone un vestido. So Jesus come and dress us up. What does He dress? ¿Con qué nos viste? How does He dress us? Con la justicia de Cristo. He dressed each one of us with His own righteousness. Cuando el Padre en el cielo te mira a ti, When our Heavenly Father will look at you, Él mira la justicia de Cristo y estás justificado porque Cristo es justo. He look at the righteousness of Christ because Jesus is a righteous. Debemos asegurarnos cada día de que Él nos limpie con su sangre y nos vista con la ropa de justicia. We must reassure ourselves that daily should receive forgiven of our sins so we can be with Christ and we can receive His righteousness in us. En el santuario se hacían dos cultos, uno en la mañana y otro en la tarde. In the earthly sanctuary there was two worship services, one in the morning, one in the afternoon.
Lo mismo con nosotros. The same Cuando thing nos with us. levantamos y When cuando we will wake regresamos, up, we should come to Christ, and when we go to bed, we should come to Christ again, cuando vamos a la cama también. and we go to bed. Muy bien. Entonces, llegamos pecadores, Cristo nos limpia con su So we are sangre, unclean, sinners, but Jesus cleaned us with all nos unrighteousness. cubre con su justicia, And then he covered us with his righteousness. y luego en la última cortina Él nos enseña a morir al yo, el color rojo. Él nos enseña a ser obediente al color azul. And the last Y eso, cover of the sanctuary, he was showing to us that daily we should have been receiving Jesus, the obedience, his righteousness, his blood, his sacrifice, everything. y si nosotros morimos al yo And if we die daily to self, y obedecemos And we obey a los mandamientos, to his God's commandment, empezamos a formar el color púrpura. then in our life, the purple color, our life will be a purple color. El color de Cristo That's the color of Jesus. es su carácter. It is his character. Wow. So, again, that's why you say that through the sanctuary, it was explained the gospel of Jesus Christ. Absolutely. Dígalo en español. Así que a través del santuario se explicaba correctamente, Se ilustraba. se ilustraba el evangelio de Jesucristo. Beautiful, isn't it? Sí. Beautiful. Muy bien. Ahora los pasos de Jesús. Now let's go to the steps of Christ. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? What nature did Jesus have? La naturaleza del hombre que se había degenerado por 4,000 años. The nature of Jesus Christ, the nature of humanity that had degenerated for about 4,000 years. Ahora, la señora White dice que él no tenía la propensidad al pecado. Now, Sister White explained that, I am glad that you're clarifying this, that he did not have the inclination, the lust to sin. Eso no lo tuvo él. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque durante toda su vida, desde que estuvo en el vientre de su madre hasta que murió, el yo estuvo muerto. Because throughout his whole life, since he was in the womb of Mary, his mother, until he died, his self was crucified, was dead. Déjenme mostrarle un versículo. Let me show you Vamos a Bible verse a on that. buscar a Juan 14 Let's look for John chapter 14, y les voy a hacer una pregunta. and I'm going to ask you a question. Y si quieren mirar la respuesta adelante, la pueden mirar. Es If you can look at the answer, Juan 14, John 14, un segundito. Un segundito que. Muy bien, muy bien. Voy a leer la historia. I'm going to read the story. Voy a comenzar desde el 8. I'm going to start in verse 8. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. And Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient with us. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. And Jesus said to him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? El que me ha visto al Padre. He that hath seen me hath seen the Father. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? And how sayest thou then, show us the Father? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo,
mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doth the works. Ahora la pregunta es esta. Now here comes the question. ¿Cuántas palabras dijo Jesús de sí mismo? How many words did Jesus say about himself? ¿Cuántos milagros hizo Él de su propio poder? How many miracles did he do on his own power? ¿Quién habló a través de Jesús? Who was the one that spoke about through Jesus? ¿Y quién hizo los milagros? Who made the miracles? Muy bien, muy bien. Very good, very good. Así que Cristo Jesús, desde que nació hasta que murió, el yo estuvo crucificado So y muerto. Jesus, since he was born until he died, his self was dead. Pero Él nació con ese yo que tú y yo tenemos. But he was born with the self that you and me have. Él lo tuvo que llevar He had to carry it. y tuvo que hacer lo que nosotros no podíamos hacer para que el Padre aceptara la humanidad. And he had to do what you and me could not do, so he could accept humanity. Recuerde que cuando el hombre pecó, hubo una separación entre el Padre y el hombre. Remember, when man sinned, there was a separation between God and mankind. Y cuando Él tomó mi naturaleza, And when he took mine, human nature, esa naturaleza estaba separada del Padre. that nature, human nature, was separated from the Father. Y es cuando Cristo asciende que viene la reconciliación. And when Jesus ascended to heaven, to the sanctuary, that's when the reconciliation come again. You mean you talk about Con la divine humanidad. with the human. Man, yeah. Y la humanidad de Cristo no tenía diferencia a la mía. And his humanity was not different from mine in that way. Muy bien. Así Okay. que vimos a Cristo. Cristo toma mi naturaleza. So we can see Jesus with our own nature. Ahora, estas cubiertas estaban hechas con cueros de animales limpios. This cover was made of clean animals. The only one was unclean, that one. And clean. I believe this one was goats. Yeah, goats. And, Yeah, it's a y clean esta fue hecha con pelos de carnero. And this is made of skin of Carneros es bull. no es No, el goat. el ovejo. Yeah, Rams, ram. Yeah, rams. ram. Y la última estaba base de lino fino. And this one was a fine lining. Y fue coloreada de azul y rojo y And then they púrpura. put the color of blue and purple and red. Muy bien. Oh, he's the one who is, I think he has a question. Sí. Absolutamente. Okay, wait. Let me translate, Mali. She's asking if Jesus felt, experienced temptation like we do. And the pastor Cortez is answering, yes, he was tempted in everything as we are tempted. No, and then she's saying, but because he was God, he was able to overcome sin. Wait. Let the pastor to answer, please. Ok. Es una buena pregunta. That's a good question. Él fue un bebé muy especial. I'm sorry. Fue un bebé muy especial. He was a very special babe, a child. Como también lo fue Juan el Bautista. The same way was John the Baptist, Como fue Samuel. like was Samuel, Como fue Sansón. Samson, Como fue José. Joseph. La misma naturaleza. The same nature. Ahora, Now, él tenía la conciencia de dónde venía. Porque No. el Padre le enseñó. he was aware from where he was coming because the Father had taught him. Pero a bebito él tenía la mente de bebé. But as a baby, as a child, he was the mind of a baby.
pero el Padre le enseñó. But the Father taught them. Y recuerde que cuando él fue a los 12 años al templo, Remember when he was about 12 years old, he went to the temple? él fue, los padres lo llevaron para celebrar el bar mitzvah, Yeah. el hijo de la ley. Right. His parents took him to commemorate, celebrate the rights of the law. Entonces fue cuando todas las enseñanzas del Padre Celestial le vinieron a la conciencia y él reconoció quién era. And at that point, his whole teaching of his Heavenly Father came to his mind, and he was aware of what his mission was on this earth. Sí, y él nunca pecó. But he never sinned. Now the question I believe remain, and it's very important. Sí. I want you to answer it. Okay. Did he overcome sin because he was God, or as a human being? Él venció el pecado en la carne. Okay. He overcome sin in the flesh. Por razón de que él aún tuvo más tentación que nosotros. He was even more tempted than each one of us. Acabamos de leer en Juan 14 que él no utilizó su poder. We just read in John chapter 14 that he did not use his own power. El diablo vino y le dijo, convierta esas piedras en pan. The Porque devil came to him and says, make out of this stone bread. el diablo quería que Jesús usara su poder. The devil wanted him to use his own power. Si Jesús hubiese usado su poder, hubiera dañado a todo el plan de la salvación. If Jesus would have used his own power, the whole plan of salvation would have been destroyed. Porque él no hubiese sido mi ejemplo. Because he would not be then my example. Él vino a darme ejemplo. He came to give us example. Y el ejemplo que él nos dio, And the es de example that he que gave us, él dependía del Padre that he completamente. had to depend on his Father completely, 100%. Y el Padre lo hizo victorioso continuamente. And his heavenly Father was the one that made out of him a victorious being in the sin. Cuando el ángel vino a Eva, el ángel vino a María y a José le dijo, y llamará su nombre Jesús, When the angel came to Mary and Joseph and says to Mary, his name will be called Jesus, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. because he shall save his people from their sins. En otras palabras, él vino a capacitar al hombre que no volviera a caer en el pecado. In another Lo salvó de caer In other una y words, he otra vez. came to give us the tools so we can overcome sin and be in victory, depending on our Heavenly Father. Brother Paul was raising the hand in there. Abraham. Absolutely. Okay, this is the angel identified the Godhead en Cristo Jesús. Lo identificaba como la divinidad. The holy thing. Correcto. El hermano Paul mencionó que sí, en Salmo, Paul se estaba refiriendo, Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Pero recordemos que en Jesús, en Lucas habla, le hablaron, dice que lo que hay en ti es algo santo. O sea, Jesús fue concebido. Lo reconoció el ángel como el Hijo de Dios. Right. The angel acknowledged Jesus as the Son of God. Pero el nacimiento de ese bebé, esa carne que se engendró en María, no es diferente a la de David. I'm sorry. I'm just indicating that we should have the door open in there. Okay.
No, por favor, no pongan el aire porque está la ventana abierta. Se daña. Ok. I'm sorry, brother. Pero la carne que recibió Cristo no es diferente a la carne de David. Es la The misma. flesh, the human nature that Jesus received is not different than the nature of David. Because he was a descendant of David. Absolutamente. Dice la Biblia que él era de la simiente de David. Entonces, cuando David dijo que en pecado me concibió mi madre, él está diciendo, yo recibí la herencia de la carne de Adán y Eva. So when David said, in sin, I was conceived, what he was saying is, hey, I have been receiving the inheritance from Adam up to here. Así que Jesús recibió la herencia de David y David la recibió de Adán. So Jesus received the seed of David and David received the seed of Adam. Ahora la pregunta es esto. Now the question is this. ¿Podemos nosotros ser como Jesús? Can we become like Jesus? Desde el vientre. From the very womb. Desde el vientre. From the womb. Can we be like Jesus from the womb? Ahora. Wait, somebody say yes, somebody say no. Ok, vamos ahora. ¿Alguien puede recibir? Le voy a hacer otra pregunta. Wait. Otra Let's ask another question. La Biblia habla de los 144,000 que son vírgenes. The Vírgenes, Bible speaks about the 144,000 that they are going to be virgins. Cuando tú y yo conocimos a Cristo y escuchamos su voz y vinimos a Él, When you and me heard the voice of Christ and we came to Him, lo aceptamos como nuestro Salvador. we accept Him as our personal Savior. Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Jesus, God the Father, look at us as never have sinned. Y si nosotros nunca miramos atrás al mundo, If we never go back to the world, somos como Jesús cuando Él nació. we are like, praise God, now we're talking, okay. Ahora. We are just like Jesus when He's born. You see? Ahora la pregunta, ¿podemos ser como Jesús desde el vientre? So the question is, can we La become like pregunta. Jesus from the womb? Cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo y te entregas, eres un bebito en la fe. So when you come to Jesus new baby. and surrender yourself to Him, you become a babe in the faith. Ahora, Now, but- podremos vivir de ahí en adelante sin caer en pecado. now, can we be without falling into sin since we come to Christ until Jesus? Vamos a mirar en el libro de Judas. Let's go to the book of Judah. Dejemos que la Jude. palabra de Dios responda. Book of Jude. Let's allow the word of God to answer this question. The book of Jude. Y muy Jude, yeah, just interesante, before Revelation. muy interesante que tengamos esas preguntas And it's very para que Dios interesting las to have all responda. those questions. So, but let God to answer it. The book of Jude is only one chapter, just before Revelation. Book of Jude. Judah. Una hojita. Just one page in the Bible. It's only one chapter, one page. No era mi intención de predicar acerca de la naturaleza de Cristo, And it was my intention to preach about the nature of Christ. porque ha habido una división en adventismo por muchos tiempos. Because the Adventist people have been divided many times because of this topic. Si Jesús vino en la naturaleza de Adán antes de pecar o después de pecar. If Jesus came, the debate has been if Jesus came with the nature of Christ, of Adam, before falling into sin or after falling into sin. Pero si me invitan de regreso acá, yo con mucho gusto trataría ese tema. But if we invite him back again, he can stay the whole weekend talking about us. That'd be nice. Judas 24. Jude 24. Este versículo es fundamental. This verse it's fundamental. Y dice así: And it reads the following. a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Now unto him that is able to keep you from falling
¿Cómo llamó el ángel? Dijo, y se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo. ¿Qué palabra sigue? What did the angel say to Mary? And his name should be Jesus. Jesus. Porque él salvará a su Because pueblo. he shall save his people from their sin. De los pecados. No en sus pecados. Jesús te da la mano y tú no te tropiezas ni caes. If Jesus give you his hand, and you are not going to be stumbling. You're not going to fall. No te va a salvar en tus pecados. He cannot save you or me in our sins. Un seco. It's impossible. Ok, déjame terminar el versículo. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. And to present you, see, again, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Si He nosotros, doesn't do it sad either. no, si decimos nosotros que vamos a caer en pecado, seguimos pecando. If we say ourselves, poor me, I'm going to fall, keep falling into sins, I cannot overcome sins. Negamos el poder y la divinidad de Cristo. What we're saying is that Jesus is lying to us. We're saying that he's not powerful enough to keep us away from falling into sin. Y negamos que Él es Dios. Y negamos que Él es Dios. And we even deny that he's God. Porque Él no tiene poder para de prevenirme de pecar. Because look, he is not God enough, strong enough, because he's not enabling me to have victory over sin. ¿Por qué pecamos? Why then we sin? Porque caminamos Okay. cuando So estamos the question separados. is, why do we fall into sin then? Because we separate. Porque ourselves from soltamos mi mano de la mano de Él. Because we turn loose his hand from us. ¿Por qué Pedro, cuando caminó sobre el agua, se hundió? Why Peter, when he was walking through the water, started falling down? Quitó los ojos de Jesús. Because he took his eyes from Jesus. ¿Por qué los discípulos se pelearon a ver quién iba a ser el mayor cuando Because why the disciples caminaban? were fighting each other to be which one to see which one will be the higher one, the big one. La Biblia the dice kingdom, que ellos or the high position. la Biblia dice que ellos se adelantaron y dejaron a Jesús, He said the Bible says that they all ran away from Jesus. porque nadie puede pecar mientras esté de la mano de Él. Because nobody can fall into sin while it's depending on God. ¿Por qué caigo yo? Porque Why do I fall or you fall? porque no hice mi culto personal en la mañana. Because I did not make my personal devotion in the morning. No recibí el poder del Espíritu I Santo did not para receive the resistir power el of the Holy pecado. Spirit. Por eso caemos. That's the reason that we fall into sins. Porque no tenemos el culto en la mañana y tenemos la presencia de Él en mi mente. Because we don't surrender ourselves in the morning. We don't have his mind to be present with us. Entonces durante el día las cosas del mundo nos distraen. So throughout the day, the things of the world distract us. Antes les voy a mostrar 2 versículos más. Let me give Porque you a couple more el Espíritu verses. Santo me está trayendo a la mente cosas que Because the Holy Spirit debo is decir. bringing me, I want to share with you. Vamos a buscar en Hebreos, Let's look in the book of Hebreos 2. Hebrew chapter 2. Hebreos. Hebreos. 14 and 15. Sí, es que mi Biblia se acabó 15 maybe. de separar las hojas. Yo me di cuenta. Hebreos 2, vamos a mirar Hebreos 2. Vamos a leer 14. Hebrew chapter 2, verse 14 and maybe 15. Sí, y 17. 14, 15, 17. Okay. ¿Qué dice Hebreos 14, 15 y 17? Vamos a ver. Okay. Porque esas preguntas que están haciendo Because those ustedes questions that you're asking,
son, We're going to be answering. son reales y son verdaderas. The good questions. I'll give you the question in a minute, my brother. One second. The word of God is, Ok, dice aquí. it says here. Déjeme ver un segundito aquí. Hebrews 2:14. Hebreos 2, 14. Dice así, versículo 14. Verse 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, For as much as then as the children partakers of the flesh and blood, como tú y yo, ¿verdad? Entonces dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. ¿Quién es él? he also himself, who is himself? Él. Jesus. Él también participó de lo mismo Likewise took part of the same, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la that muerte, through death he might destroy him that had the power of death, a saber el diablo. that is the devil. Este versículo me dice que él tuvo la misma carne y sangre que David. He's saying that this Bible verse is saying that he had the same nature, fleshly nature than David. Y si leemos el versículo 16 y 17, And if we dice, read the verses 16 and 17, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó. for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Ahora dígame una cosa, Now look at this. ¿Abraham vivió antes del pecado del hombre o después del pecado del hombre? Abraham lived before men fall into sin or after? Yeah. Entonces Jesús Much tomó la after. naturaleza de Abraham. So Jesus took the nature, the seed, Y recuerda of que Abraham, él participó de la misma sangre y de la carne. and he participated, versículo 14. partook of the same blood, the same flesh. Y luego el versículo 17, Now the por, verse 17. por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Wherefore in en- all, not in some, in all things it beloved him to make like unto his brethren. ¿En cuánto fue él lo mismo a nosotros? En todo. And how many things he was the same like us? In Él, all. él tuvo las mismas neuronas, él tuvo la misma He had piel, the same hormones, the same. él tuvo hambre, él tuvo He had sed, thirsty, él se cansó, food. He got le tired. dio tristeza, He sat. He cried. era pobre. He was poor. Así que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus So hermanos. it says in all. It says, ¿Para qué? Para venir a For ser what? misericordioso so y he can fiel become, pontífice so he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, ante Dios para expiar los pecados del to pueblo. make reconciliations for sins of the people. Cristo tuvo que padecer lo que nosotros padecemos y más So Jesus had to go through the same things that you and me go through, and even more. para poder decir que Él fue tentado en todo, So he can say he was tempted in everything, pero sin pecado. but without sin. Ahora, ese es mi ejemplo. Now, he is my example. Algunas iglesias que guardan el sábado con sus pastores enseñan que Él no es mi ejemplo. There are some churches, even Sabbath keeper, that teach pastors to their members that Jesus, that we cannot. I'm sorry, that Jesus cannot be our example. Él no puede ser mi ejemplo, porque sí, Él fue obediente, pero yo no puedo porque yo estoy en la carne. And the reasoning they said is, oh, Jesus cannot be my example because he was God. He was God. Pero Yeah, he was Él fue divine. en todo semejante a sus But the hermanos. Bible said that he was in all things like us. Ahora, el principio que Él nos da se aplica a Él también. Y Now the principle that the Word of God cuando leí, applied to us. cuando leímos en Judas, vamos otra vez a Judas 24, porque esto tiene que estar en la mente. Let's go to Jude 24. That must be in our mind. Yo no sabía la dirección del sermón, pero el Señor es el que está en control. I did not know how God was going to guide us. Let's allow the Holy Spirit to guide us.
Sí, entonces Judas 24. Jude 24 again. Van a tener paciencia conmigo. Mi Biblia se Have a little desarmó. patience with me. My Bible It fell apart. is falling apart over here. Yes. Y dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Now unto him that is able to keep you from falling. ¿Quién mantuvo al Señor Jesús sin caída? Who was the one who kept El Padre Jesus a without través del falling? Espíritu Santo. His Father through ¿Ven the el Holy mismo Spirit. principio? Él Do you see the same tomó, principle? fue semejante en todos, tomó mi naturaleza. He Y dice, took our own nature. aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. So now he's the one that is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence A of his Jesús glory. lo mantuvo el Padre a través del Espíritu Santo To sin caída. Jesus, the Father through the Holy Spirit was able to keep him without falling. Y ahora Jesús cuando llega al cielo y el Padre acepta su sacrificio And now Jesus came to heaven and the Father accepted his sacrifice y lo unge como sumo sacerdote por nosotros, and anointed him as the most holy priest for us. y le da permiso que Él, a través de Cristo, recibamos el mismo poder que recibió Él para mantenernos sin caída. And he gave permission to his son to give us the same ability depending on the Father, on Jesus, then we can be faultless too. Praise God, that's beautiful. Ahora, el camino de la verdad y la vida hacia la salvación es progresivo. Now, and that's important too. The path to life is a progressive. And there is a Proverbs about 4:20, no? Ok, ¿quiere leerlo? Yeah, I'm telling the pastor, hay un versículo que me viene a la mente ahora, que está en Proverbios Sí. 4:20, vamos a ver. Creo que 4:20. And there is a Proverbs, a Bible verse that illustrates or says what the pastor just said. Vamos a ver. 4:20, I think it is. I'm using a new Bible over here. Proverbios No, es 24. 20. ¿No? 8:20 era. ¿Cómo dice? El camino del Sí. 4:18 es. Yes, 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora But que the va en path of the aumento just is in the shining of hasta que el light, día es that shineth perfecto. more and more unto the perfect day. Entonces, esa es la introducción a mi tema. That should be the introduction of this topic. Hemos estado en el mundo sin Cristo. We have been in the world without Christ. El Padre nos trae a la puerta. The Father brings us to the door. Escuchamos la voz de Cristo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. We hear the voice of Christ saying, "Come, all of you burdened and tired, Y yo os haré and descansar. I'll give you rest." Vamos a buscar 1 de Juan 2:2. Let's go to 1 John 2:2. 1 de Juan 2:2. 1 John 2:2. Y dice la palabra de Dios: And the word of God says, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. 1 John 2:2. Un segundo, 1 de Juan. No, yo lo leí. No. 1 de Juan. That's Oh, not- no, perdón. Leí el versículo equivocado. Okay, which one it is? Él es la propiciación Okay, por nuestros pecados. Okay, which verse are you talking about? Capítulo 2, versículo 2. Oh, okay. Now we're talking. 1 de Juan 2:2. 1 John 2:2. Okay.
¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Dice que What does it mean propitiation means? Él es la Because propiciación he said he is the por nuestros pecados. propitiation for our sins. Él fue el sacrificio, la ofrenda por He is the nuestros offering, he pecados. is the sacrifice for our sins. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el He said, and mundo. not for ours only, but also for the sins of the whole world. Algunos cristianos se confunden cuando dicen que cuando Cristo murió y ascendió al cielo, todos estamos salvos. That some Christians get confused and they think that when Jesus went to heaven, he saved the whole world by what he did on the cross. Pero lo que Cristo aseguró fue la redención de todos. Now, what Jesus reassured to everybody on the cross is that everybody could be saved. Amén. Amen, yes. Amén. Everybody could be La saved. salvación ahora es disponible para toda la raza humana. Meaning that salvation was available, became available to all human race. Para todos los que murieron antes de Él, The one that Que murieron died en fe. before him or after him. los que murieron en fe, Those who died looking through faith. y nosotros que miramos atrás a la cruz. And now that we look at behind the Jesus at the cross. La salvación está disponible para todos. Salvation is available to all. En ese sentido, Él murió por todos nuestros pecados. That is, in that sense, yes, he died for all of our sins. En otras palabras, Él pagó lo que yo tenía que pagar. Él pagó mi muerte eterna. In another word, he paid the price for my eternal death. Aprendimos esta mañana que en Lucas 9:23 dice, We mentioned this morning in Luke 9:23 that says, y Él le dijo a todos, and he said to all, si alguno quiere venir en pos de mí, if anybody niéguese a sí mismo wants to come y tome after su me, cruz you have to cada deny día. himself. y sígame. Recuerden, cada día. He says, Pablo deny himself, take up his cross daily and follow me. Pablo dice que Él moría cada día. Paul says that he must die daily. Cuando llegamos a la puerta, We come to the llegamos a door, Cristo, we find Jesus. el primer mueble que vemos es el altar de sacrificio. First piece of furniture that we see is the altar of the sacrifice. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:20, That's what Paul says in Galatians 2:20. con Cristo estoy juntamente With Jesus crucificado. I am crucified myself. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. And now I don't live on my own, but Jesus lives through me. Y la vida que vivo ahora la vivo en la carne, por la fe de Cristo Jesús, Nevertheless, the life that I live, quien me amó, I live through Christ, in Jesus Christ. I'm sorry. quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Who died and gave himself for me, for you. Y en Gálatas 5:24 dice, In Galatians 5:24 says, y los que son de Cristo han crucificado la carne con and los those who are afectos, of Christ have crucified the flesh. y déjeme leerlo en español. Okay, let me read it in English. Lea- And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. 5:24 Gálatas. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Lo voy Many a- times we say we are of Christ, muchas veces decimos somos de Cristo, pero seguimos con los los deseos de la carne. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. They that are Christ have crucified the flesh and with affections of lust. Aquí crucificamos, ok, la carne,
vamos a poner el cuerpo. We are crucifying the flesh, our body. ¿Dónde están los afectos? Where are our lust? En la mente, In our mind, isn't it? la carne y la mente. Mind. Y las concupiscencias And all the lust, son los deseos inmorales de la carne. it's our the immoral, the desire of the flesh. Entonces, Cristo quiere que crucifiquemos todo, nuestros So pensamientos, Jesus sentimientos. expects each one y of us nuestra to carne. crucify all our mind, our carnal mind, the lust, all the things that does not belong to him to be crucified with him. Romanos 8:10. And then we will be ready to enter into the sanctuary, right? Apenas vamos a entrar al lavacro. Ah, okay. Muy bien, muy bien. Romanos Romans 8:10. 8:10. Empero si Cristo está en vosotros, And if Christ be in you, recuerda que cuando nosotros estamos muertos a la carne, remember when we are dead to the flesh, ahora tenemos la mente de Cristo, tenemos sus sentimientos, su carácter. now we are the mind of Jesus. Entonces dice en Romanos 8:10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está ¿qué? It said that the Muerto. body is dead. Thank you, brother. A causa del pecado, It said because of sin. mas el espíritu vive a causa de la justicia. But the spirit is life because of righteousness. La palabra espíritu en la Biblia ha sido traducida y tiene diferentes significados. The word spirit in the Bible has different meaning. Puede ser el Espíritu Santo, It could be the Holy Spirit. puede ser la naturaleza de la deidad, It could be the nature of deity. puede ser la naturaleza de los ángeles, It could be the nature of the angels, malos y buenos, good or evil. puede ser la mente y propósito de Dios, It can be the mind, the purpose of God. pero en este caso está hablando de la mente del hombre. But in this case, it's talking about the mind of the man. Déjemelo leer otra vez. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa de pecado. ¿De acuerdo? Look, let me read it again. 8:10, 18. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Mas la mente vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? But the mind live because of righteousness of who? Of Jesus. Cuando Cristo venga, este cuerpo va a ser transformado, When Jesus comes, this body, our body, will be transformed. pero no la mente, porque tenemos la mente de Cristo. But not the mind, because we will have the mind of Jesus. Es lo que nos llevamos al cielo. That's the only thing that we're going to take to heaven. Él nos va a dar cuerpo glorioso. Then he's going to give us glorious body. You are right, brother. You are right. You are right. Exactly. Yeah. We Yeah. share the same flesh. He took the flesh of David, and David took the flesh of Abraham. Yeah. Okay, let me read the text again. Let me translate it. My brother Paul está diciendo que nosotros vamos a ser transformados en nuestra naturaleza, claro, morir al yo carnal, pero la mente que vamos a tener al hacer eso, al producirse eso, cuando se produce esto en nosotros, crucificar la carne, venimos y recibimos la mente de Jesús. Vamos a leer el versículo de nuevo, versículo 10. Let's read the Bible verse again. The text. Le voy a cambiar las palabras. Let's change the word. Empero si Cristo está en vosotros, If Christ be in you, el viejo hombre a la verdad está muerto. the old man is dead.
en pecado, in sin. mas la mente vive a causa de la justicia de Cristo. But the mind of Jesus live because of righteousness of Jesus. Amén. We paraphrase this. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 6. Let's Vamos a read Romanos 6. Romans 6. Y Romans 6. Romanos 6 del 5 al 8. Vamos a comenzar con el 5 5 al 8. through 8. Y vamos a entender un poquito más la muerte del hombre. De And la we can carne. understand a little more this about the death of the old man. old Romanos woman. 5, Romanos 6, versículo 5. Voy a comenzar con el 5. So, starting with verse 5. Porque si fuimos plantados juntamente a Él, For if we have been planted together in the likeness of his death, a la semejanza de su muerte, o sea que la muerte de Cristo es la muerte espiritual mía también. in the likeness of his death. So his death was is to illustrate the death of that we have to go through. Del viejo hombre. Of the old man. Yes. Así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. We shall be also in the likeness of his resurrection. No solo la resurrección cuando Él venga, pero la resurrección que sucede en el bautismo. Not just when the resurrection when he will come, but the resurrection that take place when we go to the baptism. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. Knowing this, that our old man is crucified with him, Para que el cuerpo del pecado sea deshecho. that the body of sin might be destroyed, Para que no sirvamos más al pecado. that henceforth we should not serve sin. Así que el que predica que seguiremos pecando, So those who preach that we are going to continue into singing, falling into sin, el viejo hombre sigue sirviendo al pecado. so what he's saying is that the old man will be serving into sins. Y negamos la cruz de Cristo. And we deny the whole plan of salvation through the cross of Calvary. Versículo 7. Porque el que Verse es 7. muerto, For he that is dead, estamos hablando del viejo hombre, he's talking about the old man. justificado es del pecado. Said that for he that is dead is freed from sin. Ahora, ¿qué muerto comete pecado? Now, do you know any dead person that will commit sin? No. Paul, have you seen any No. dead person in the hospital? That will Así be, que si tú estás muerto en would like Cristo, to steal your wallet or Si give tú you a pecas, punch. si tú pecas no estás crucificado con Cristo. So Sencillo. when we commit sin, it's because we are not crucified with Jesus. Versículo 8. Y Verse 8. si morimos con Cristo, I'm sorry, that's the reason that the Bible says that we must die daily. amén. Es la razón que dice la Biblia que debemos morir diariamente. Y dice el versículo 8, y Praise si God. morimos con Cristo, And then verse 8 says, and now if we be dead with Christ, creemos que también viviremos con Él. we believe that we shall also live with him. Versículo 10. Verse 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, For in that he died unto sin once. Talking Jesus. mas el vivir a Dios vive. But in that he lived unto God. ¿Sabe qué dice este versículo? Que la vida del cuerpo humano de Cristo depende del Padre. Do you know what this Bible verse is saying? That the life of Jesus depends on the life of the Father. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, Likewise, as reckon ye also ourselves to be dead indeed unto sin, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Porque Él es capaz de presentaros sin caída Because he is able to keep us without falling.
y con suma alegría. It says, the Bible says, joy, he does it with great joy, exceedingly joy. Amén. Amén. Praise the Lord. ¿Dónde estamos? Versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús nuestro. Lo acabé de leer. Verse 9. No lo necesita Yeah, I repetir. know. Pero I was just trying to find the verse while we were talking, and I found it over here quickly. Okay, I'm go ahead. using a new Bible. You're using a whole Bible about daily. 1 Corinthians chapter 15. Oh, 1 Léalo en Corinthians español. 1 Corinthians 15, verse 31. So you can mark it down in your Bible. 1 Corinthians. 15, 31. Can I take 1 minute of your time? Okay, go ahead. And you translate for me? Yeah. Okay. The reason that I like to bring this verse is because the following. Pero díganlo. La razón por la cual me gusta hablar de este versículo es por asunto del Padre. I have seen many new Christians coming into the faith, He visto cristianos que son nuevos en la fe and when they, for whatever reason, fall into a temptation, y cuando por alguna razón ellos caen en tentación, they come back to the pastor, they come back to us, regresan al pastor con nosotros. and they say, Pastor, I don't think that it was okay for me to go through baptism. Dicen, pastor, yo no pienso que estuvo bien que yo me hubiera bautizado. I just lied to my boss this week, or my wife, or to my husband. Esta semana le mentí a mis superiores en el trabajo, a mi esposa. Instead of working 8 hours, I just worked 5 hours. I lied to my boss. Yo mentí a mi superior porque en lugar de trabajar 8 horas, trabajé 5 y le reporté 8. And they think that just, because they fell into a temptation, they sinned that day, that they were not worth it to go through baptism. Entonces ellos piensan que por haber pecado en esa ocasión ellos no eran dignos de haber sido bautizados. Now the problem is, my brethren, that we every day, even though after we've been baptized, El problema es que aún que hemos sido bautizados, it doesn't matter if you're how long you've been into the faith. no importa cuánto tiempo has estado en la fe, It doesn't matter if you're an elder or a pastor or anybody. no importa que seas anciano, pastor o cualquier otra persona, We must die daily. debemos de morir cada día. And guess what? The day that we don't die, Brother José, el día que no morimos, Y mira que hermano José, el día que no morimos, guess what? ¿qué pasa? We're going to fall into temptation. Vamos a caer cuando venga la tentación. That's the reason that God says through His prophet that the first work that we must do every day is to surrender ourselves to Christ. That's Así the que first work. dice la sierva de Dios que debemos Daily. rendirnos cada día. Okay. It's all Cada día. yours. Cada día, muy bien. Entonces estamos en, Thank you. a ver, en Romanos 6. Romans chapter 8. Regresemos a Romanos. Romanos 6. Oh, 6. Romans 6. Estábamos en el versículo 11. Verse 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. So we read it already, 11. Likewise reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. No reine pues el pecado en vuestro corazón, en tu cuerpo mortal, Let not sin therefore reign in your mortal body, para que le obedezcáis a sus concupiscencias. that ye should obey it in the lust thereof. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. and your members as instruments of righteousness unto God. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, For sin shall not have dominion over you, pues no estáis bajo la ley, for ye are not under the law, sino bajo la gracia. but under grace. Praise God.
Entonces, si Cristo está en mí, estoy bajo la gracia. If Jesus is in me, I'm under the grace. Y este versículo me dice que no voy a caer en pecado. And what he's saying is, it's all the opposite. It's all the opposite of what people are teaching out there. Sí. It's all the opposite. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Because sin is not going to have dominion in ourselves. porque estás bajo la gracia, Because we are under grace. porque Cristo es capaz de manteneros sin caída. Because Jesus is able to keep us faultless. ¿Cuántos dicen amén? How many of you are saying amen? La palabra de Dios es gloriosa. The word of God is a glorious one. Saltemos al versículo 22. Go to verse 22. Mas ahora librados del pecado But now being made free from sin y hechos siervos de Dios, and become servants of God, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro entender el plan de la salvación? How long did it take to Peter to understand the plan of salvation? Un poquito más de 3 años y medio. A little more than 3.5 years, isn't it? ¿Recuerdan? Fue un proceso de crecimiento. Remember that he had to go through a process of growing process. No les voy a contar. Jesús regresaba caminando sobre el agua y Pedro le dice, Señor, ¿puedo caminar? And remember when one time Peter asked Jesus, Jesus was walking in the water, and Peter said, "Can I go too?" Y entonces el Señor lo invita y él And empieza a Jesus said, caminar. "Yeah, come in." And he started walking in the water. Pronto él se sintió confidente de sí mismo, Immediately, Peter thought that, he felt confiado, empowered by himself. That he quitó was walking in the la water. mirada de Jesús. And then he took the eyes from Jesus. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, después de haberse entregado a Cristo, aceptarlo como su Salvador, han quitado la mirada de Él? Yo soy How el many of primero en you, levantar la after you mano. surrender to Jesus, have been taking your eyes from him? How many of you? Y creímos ser autosuficientes de nosotros, que no Yes, íbamos a caer en el pecado. sadly, that's been the experience. He's saying that all of us. Entonces, Pedro se consume. So Peter, all of a sudden, when he took the eyes from Jesus, he noticed that he was sinking. Ahora dígame una cosa, si una persona es pescador de profesión, ¿sabe nadar o no? Now let me ask you this: if a person is a fisherman, doesn't he know how to swim? Porque se estaba ahogando Pedro. Then why was Peter sinking in the water? Porque las olas eran muy altas. Maybe because the wave was so high. Y en un momento que él saca la mano y puede respirar, dice, Señor, sálvame. And in one instance, when he saw that he was going to die, he said, "Lord, save me." Si tú te encuentras en un bar, te encuentras en un bailadero, te encuentras en una tentación, If you are in the bar or in a place, in a club, dancing club, in any temptation, aun si después de haberte tomado 1 o 2 cervezas, even though you have been maybe drinking 1 or 2 beers, o haber pasado media hora en un cine, or maybe after going through a movie for half an hour, y sientes que te estás ahogando, and you feel that you are sinking in sin, levántele la mano y diga, Señor, sálvame. calling to the Lord, say, "Lord, save me, get out of there." ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo yo, nos hemos encontrado en medio de una discusión y queremos defender el yo? How many of you, and I including myself, has been finding some discussion, and we want to defend myself? Levante la mano y diga, Señor, sálvame. Let's raise our hands and say, Sálvame. "Lord, save me then." Señor, amonesta a Satanás, Lord, rebuke Satan. amonesta la carne, Rebukes my flesh. hazme libre. Make me free. Señor, la ofensa es tuya, no es mía. It's yours. They're offending you, not mine. Yes, my brother. Yes. ¿De qué se compone el viejo hombre? Primera de Juan 2, 15 y 16. How the old man is composed of?
First John, I'm sorry. Primera de Juan 2, 15 y 16. Thank you. Primera de Juan 2, 15 y 16.